Hola, ¿qué tal? Aquí Raymond Samsó. Bueno, estoy con uno de mis libros, de hecho, el último de mis libros, El Código de la Manifestación. Este es uno de los libros, yo creo que es quizá el libro más importante que he escrito nunca, y no es porque lo haya hecho yo, sino por su contenido. Lo tildo de importante, no porque sea mío, que creo que ni siquiera lo es, sino porque creo que el contenido es muy importante. ¿Y por qué es importante? Esto es lo que te voy a explicar en este microvídeo de unos minutos. Te voy a explicar la importancia de adquirir este conocimiento y sobre todo de aplicarlo. ¿Por qué es tan importante? Yo en el momento en que empecé a escribirlo sabía que este libro cambiaría vidas. De hecho, su conocimiento había ya empezado a cambiar la mía y sentí la necesidad de escribirlo cuanto antes porque los hechos que nos rodean a todos están clamando ya un cambio rápido. Ellos siempre, o todos estamos viendo dificultades, escasez, lucha, conflicto, cuando las cosas no tendrían que ser así. De hecho, no son así. Y si son así es porque nos hemos empeñado que sean así. Y ahora te explico por qué es tan importante tener claro el contenido de este libro. Bueno, pues es importante para tus hijos. Es importante para el futuro de tu estirpe, de tu clan, de tu árbol genealógico, y en definitiva es importante para la humanidad. ¿Y por qué lo es? Bueno, pues porque lo que está ocurriendo es que estamos mal enseñando a nuestros hijos que el mundo es un mundo de lucha, de escasez, de competición y de falta y de pobreza. Y esa es la lección que le estamos trasladando, con lo cual ellos lo que hacen es aprenderla y practicarla. La gente aplica, los niños aplican lo que se les predica, ¿no? Entonces ellos van a aplicar y van a reproducir estas mismas situaciones que nosotros les hemos enseñado con nuestro mal ejemplo. Así que lo que tenemos que hacer es simplemente dar testimonio, dar ejemplo de la verdad, de la realidad, y no de este sueño, de esta falsedad de la escasez, que es absolutamente irreal, pero al creerla real y al vivirla como tal, lo que estamos haciendo es trasladar a futuras generaciones en un bucle sin fin esta mala lección, este mal aprendizaje, esta mala visión del mundo en la cual las personas tienen que luchar por aquello que desean. Esto no es así, nunca tendríamos que haber pensado que es así. No sé de dónde arrancó esto, pero lo que sí está ocurriendo es que desde ese momento hasta ahora todas las personas están viviendo en una lucha, en una situación de escasez, de falta de poder para convertir sus deseos en realidad, y esto es lo que están mal enseñando a sus hijos, y esos hijos van a trasladarlo a los suyos, a vuestros nietos, y los nietos a otros, y así en una cadena que no va a terminar nunca, que no está terminando, y lo que tenemos que hacer es romper ya con esa mentalidad de falta, de escasez, y volver a la realidad, volver al origen y a entender que en realidad el código de la manifestación es simplemente autoconocernos, y desde el poder de ese autoconocimiento manifestar ese potencial ilimitado que tenemos los seres humanos. Así que te dejo con la lectura de este libro más importante que he escrito nunca, porque sé que va a participar en este cambio de paradigma de la pobreza a la abundancia. Feliz lectura.